postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Bienvenidos a una experiencia de reino con el Espíritu Santo. Te quiero enseñar algo, iglesia. Donde se para un hijo de Dios, ahí hay un adorador en espíritu y en verdad. Y donde hay un adorador en espíritu y en verdad, Dios abre los cielos. El reino se extiende. Y lo sobrenatural conquista ese lugar de Dios. Amén. El Señor me mostraba el día de ayer lo que demanda de su iglesia en este tiempo. El Señor me mostraba ayer lo que demanda de ti y de mí en este tiempo. ¿Quieres saber qué demanda el Señor de ti y de mí? Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo del 1 al 8. Seis días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Con quién? Con Jesús. Contexto. Este pasaje aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es hermoso leer los evangelios y la Biblia porque te da diferentes perspectivas y narrativas de lo que sucedió. En el evangelio de Juan, que estaba con el Señor Jesús, nos dice que fueron a Betania. ¿Dónde era Betania? El lugar, el poblado donde vivía Lázaro, María y Marta, que eran hermanos. ¿Cuál Lázaro? El que tiempo atrás había muerto y que van y le dicen a Jesús, aún no había muerto, le dicen que estaba muy malo, que fuera a verlo, y Jesús se espera y llega hasta el 4.º día y ya había muerto. Y el Señor resucita a Lázaro. Amén. Era esa casa. Era una casa donde estaban esos 3 hermanos que amaban a Jesús y Jesús amaba a esos hermanos. Esa era la casa de Lázaro. Ellos vivían en Betania. Amén. 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 Pero esta vez no estaba en casa de ellos. Fue a Betania, pero no estaba en casa de ellos. Ahorita vamos a ver en casa de quién estaba. Pero la Biblia nos revela en el Evangelio de Juan que aunque no estaba en casa de ellos, Marta estaba sirviendo, Lázaro estaba sentado al lado de Jesús, pero
Pero ¿dónde estaba María? Voltea a ver al de al lado, dile, ¿y María? ¿Y María? ¿Y María? ¿Cuál María? La hermana de Lázaro y Marta. Amén. Dile al de al lado, ¿y María? Ahorita la Biblia nos va a responder. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo Judas Iscariote, ay, Jesús Iscariote. O sea, ¿dónde estaba María? María llega con un frasco de perfume de nardo. ¿Qué era el nardo? Muchos no entienden qué era el nardo. El nardo era una especie que se daba únicamente en el Himalaya, en India, muy lejos de Betania. Traer el nardo puro era muy costoso. Era un camino muy largo y pasaba de mano en mano en comerciantes. Entonces, cuando llegaba a Betania, el nardo puro era carísimo. ¿Qué tan caro era? La Biblia no nos revela. Un precio aproximado de 300 denarios. ¿Cómo lo sé? Porque aquí dice, llega María, derrama el perfume, una libra de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Ok. ¿Qué era un denario? El denario era lo que se le pagaba a alguien por un día de trabajo. Un denario se le pagaba a una persona común por un día de trabajo. Entonces, si el perfume costaba 300 denarios, prácticamente lo que estaba trayendo María era un año de trabajo ahí. O sea, hay una mujer que derrama el perfume para ungir a Jesús. Pero dice que Judas Iscariote luego salió. Ese es el espíritu de religiosidad. El espíritu de religiosidad no adora y no deja que otros adoren, queriendo ocultar un motivo malo con uno bueno. Y dijo, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no, y la Biblia, fíjate, aclara la intención perversa del corazón de Judas. Porque Judas por fuera dijo, ¿y por qué este perfume no fue dado mejor a los pobres, como haciéndose el buenito? Pero mira lo que había en su corazón. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Pero Jesús responde y dice, déjala. Para el día de mi sepultura
ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El Evangelio de Juan es maravilloso, porque habla mucho y describe con mucha precisión lo que sucedió. Pero vamos a ver el Evangelio paralelo, que es el de Lucas. El Evangelio de Lucas, capítulo 7, del 36 al 48, nos da más detalles, pero nos revela más del corazón. Fíjate lo que dice el Evangelio de Lucas. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó a la mesa. El Evangelio de Marcos nos revela que ese fariseo había sido leproso. O sea, había recibido ese fariseo un milagro de Jesús. Por eso cuando el Señor Jesús va a Betania, este fariseo que había recibido el milagro de Jesús, le rogó a Jesús que comiese con él para llevarlo a su casa. Por eso Jesús, estando en Betania, no estaba en la casa de Lázaro, María y Marta, estaba en la casa de ese fariseo. Porque ese fariseo que había recibido el milagro de Jesús, que se había beneficiado del poder de Dios, le rogó que fuera a casa. Amén. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. ¿Por qué la Biblia se refiere en este evangelio a María como una mujer pecadora de la ciudad? Si María era de los amigos, de los cercanos a Jesús. Porque aquel que verdaderamente es cercano a Jesús se da cuenta de cuán pecador es y cuánto necesita de Jesús en su vida. Y llega esa mujer llorando y riega con lágrimas los pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Pero cuando vio esto el fariseo, fíjate, el otro evangelio nos habla del corazón de Judas. Y aquí nos habla del fariseo. Cuando vio esto el fariseo, que le había convidado, dijo para sí. Fíjate, había recibido el milagro de Jesús y pensando mal de Jesús. Y dijo para sí, fíjate qué dijo. Para sí. No se atrevió a decirlo, lo dijo para sí. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca
que es pecadora. O sea, ese leproso, ex inmundo, porque los leprosos eran considerados inmundos y no tenían otro destino más que la muerte. De hecho, los exiliaban. Nadie podía acercarse a ellos y ellos no podían acercarse a nadie. Y cuando tenían que pasar cerca de la gente, tenían que pasar gritando, leproso, 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 para que la gente se alejara de ellos. ¿Qué era la lepra? La lepra era una enfermedad donde literalmente la carne se pudría, se apestaba y se caía a pedazos. No tenía cura natural. Cuando a alguien le daba lepra, ya solo le quedaba esperar la muerte y ser rechazado y exiliado toda su vida hasta que muriera. Y este fariseo que había sido leproso y que había recibido grande misericordia de Jesús, cuando ve eso, miren lo que hay en su corazón. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. O sea, fíjate, el que era leproso, el que era inmundo, ahora sintiéndose más limpio que Jesús. Y que la mujer, si era amiga de Jesús, si era cercana a Jesús, pero sobre el quien se había derramado la misericordia de Dios, ahora se sentía más que el mismo Jesús. Se sentía más que aquella mujer adoradora. Pero aparte cobarde, porque no se lo dice a Jesús. Lo piensa, lo habla para sí. Y miren lo que le contesta Jesús, tremendo. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, o sea, le habla. A ver, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él todo hipócrita, mira, le dice, di, maestro. Y le dice el Señor Jesús, un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50 denarios. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. O sea, perdonó al de 500 y al de 50. ¿Cuál de ellos le amará más? Respondiendo dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Y fíjate lo que le dice a Jesús. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Contexto. En aquella época, una señal de educación, de hospitalidad, de honra, era que cuando llegaba un invitado a tu casa, se le ponía una tinaja para que metiera sus pies. Y se le ponía un poco de aceite en la cabeza, como signo de que era bienvenido, que era un invitado de honra, que era un invitado deseado, anhelado. Y este hombre, el que había recibido el milagro, el que había sido salvado de la muerte, el que había sido restaurado de la lepra, fíjate lo que le dice Jesús. Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies.
mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. O sea, el Señor le está diciendo, tú que te crees tan justo y que tuve misericordia de ti, me deshonraste. Entró a su casa y no le puso agua para los pies, no le dio beso de bienvenida, no puso aceite. Y adicional a eso, ni siquiera reconoció que era el Cristo. Creía que era un profeta y hasta estaba poniendo a duda que fuera profeta. O sea, ve qué corazón tan negro. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es hermoso este pasaje. Los 4 evangelios hablan de este evento. Y en uno de los evangelios, el versículo que precede a este pasaje es que Jesús, en el evangelio de Marcos, Jesús les está diciendo que estaba a muy poco tiempo de ser entregado y que el Hijo del Hombre iba a padecer y que iba a partir de este mundo. El evangelio de Marcos evidencia al menos tres veces que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, me voy a ir, me voy a entregar para salvación de ustedes. 3 veces está escrito en el evangelio de Marcos. Solo en el evangelio de Marcos 3 veces les había dicho el Señor Jesús. La tercera vez es antes de que empiece esta historia en el evangelio de Marcos. Si el Señor Jesús se los dijo varias veces, ¿por qué en el Getsemaní se durmieron y lo dejaron solo? Cuando lo agarraron, se echaron a correr. Todos los discípulos se echaron a correr. ¿Saben quiénes lo siguieron? Las mujeres. Ellas lo siguieron hasta la cruz. En este pasaje hay 4 personas que el Señor te hable quién eres tú hoy y que el Señor te hable quién quiere que seas hoy. Los primeros son los discípulos, que Jesús les avisó lo que venía y no entendieron, no hicieron caso, no hicieron nada. A pesar de que Jesús les dijo al menos 3 veces,
era como si no escuchara. De hecho, le refutaba. Una de esas veces cuando Jesús dice que va a ser entregado, Pedro refuta y le dice: yo nunca permitiré que eso pase. Incluso el Señor Jesús le dice a Pedro: aléjate de mí, Satanás, que me eres tropiezo. Pregunta, iglesia: ¿por qué si los discípulos ya les había dicho el Señor Jesús que iba a partir, por qué no hicieron nada? ¿Por qué si el Señor Jesús ya les había dicho abiertamente que iba a partir, no entendieron este acto profético? Entonces los primeros que estaban ahí, repite conmigo, son aquellos que han escuchado la palabra, pero no entienden. No entienden. Y cuando suceden las cosas, y cuando viene el cumplimiento de la palabra, no entienden. Es que si el Señor ya les había dicho tantas veces, lo único que estaban viendo los discípulos era el cumplimiento de lo que ya les había hablado Jesús. ¿Por qué tanto barullo? Si Jesús ya les había dicho. Y estamos hablando que estaban a 6 días de la Pascua. O sea, estaba a días de que crucificaran a Jesús. ¿Por qué si el Señor Jesús se los habló directamente, cuando vieron esto no entendieron? ¿Por qué si el Señor Jesús se los habló directamente, cuando lo apresaron no entendieron y se echaron a correr? ¿Por qué cuando crucificaron al Señor Jesús les dio para abajo y se regresaron a pescar? Si Jesús ya se los había dicho. Y de hecho el Señor Jesús varias veces les declara: esto no es permitido enseñárselos a los demás, pero a ustedes sí les puedo hablar claramente. Incluso le dicen: sabemos que tú eres el Señor, nos hablas ya las cosas abiertamente como son. Si el Señor Jesús les habló las cosas, ¿por qué no entendieron? Entonces los primeros que estaban en ese pasaje eran los discípulos. Repite conmigo: gente que se les ha hablado la palabra de Dios, pero no entienden. Esos son los primeros. Los segundos: Judas, que cuando ve este acto, Judas no solo no entiende, cuestiona a Jesús y se quiere hacer más bueno que Jesús. No. Esto está mal. Mejor hubiéramos tomado este perfume, lo vendemos y se lo damos a los pobres porque yo soy muy bueno. Eso no es otra cosa más que un espíritu llamado Absalón. Es algo totalmente demoníaco. ¿Quién era Absalón?
el hijo del rey David. David era el ungido de Dios y Absalón, su hijo, se ponía a la entrada del palacio a decir: si yo fuera rey, yo sí te haría justicia, ¿eh? No como mi papá injusto, ¿eh? Yo sí te haría justicia, ¿eh? Porque yo soy más bueno que él, ¿eh? ¿Saben quién es el que hizo eso en la Biblia? El enemigo. Fue el primero. Quiso tomar el lugar de Dios. Y fue con los ángeles, dice la Biblia, a convencerlos de que él sería mejor que Dios. Y convenció una tercera parte de los ángeles. ¿Quién operaba en el corazón de Judas? El enemigo. Quiero que vean, es lo mismo, el patrón es el mismo. ¿Qué estaba haciendo Judas? Lo mismo. Ay, cómo él es tan malo que deja que lo unjan. Yo soy más bueno. Hubiéramos vendido ese y se lo damos a los pobres. Hay mucha gente que quiere encantar el corazón de las personas. Y eso es algo totalmente del enemigo. Pero te voy a decir algo. Dios no ve como el hombre ve. Dios ve el corazón. Y exhibe lo que había en el corazón de Judas. Y dice: mas decía eso no por bueno, sino porque era ratero. Porque tomaba de lo de la bolsa y lo agarraba para él. Siempre les he dicho algo. ¿Por qué la gente cuando peca lo quiere ocultar con algo bueno? ¿Por qué no simplemente si pecan dicen la verdad? Quiero darle vuelo a la hilacha, quiero ser gobernado por mis pasiones y deleites. Es mi decisión y afronto mis consecuencias. Me acuerdo hace un tiempo que entró una joven aquí, tenía poco que habíamos llegado a Pachuca. Y se veía así, levantaba las manos, adoraba, y un día me habla el Señor y me dice: dile que está en fornicación, que se arrepienta, porque está fornicando. Dije: ay, Señor. 3 veces me habló el Señor, dije: yo tengo que obedecer. Fui y le dije: dice el Señor que estás en fornicación, que te arrepientas. La fornicación es tener relaciones fuera del matrimonio. Y empezó a llorar y a llorar y a llorar y pedirle perdón a Dios. Aparentemente arrepentirse. Después dejó de venir, le hablaron los muchachos. Me dijo: no, ya no voy a ir, porque no enseñan la buena doctrina ahí. ¿Cuál buena doctrina? Pues quería seguir en lo suyo. Es lo mismo de Judas. Tercer tipo de personas.
ha recibido un milagro de Dios, que el Señor Jesús le salvó, le restauró, le rescató? Que creo que somos todos aquí. Creo que no hay uno solo que podríamos decir, si Dios no hubiera metido la mano, yo ya no estaría aquí. Simón recibió el milagro de Dios, la sobrenaturalidad de Dios. Pero a pesar de que había recibido el milagro de Dios, por fuera le decía, ven a mi casa, te quiero en mi casa, te quiero en mi casa, te quiero en mi casa. Pero cuando Jesús logra que Jesús visite su casa, Él no quiere arreglar la casa. Él no honra al que está dentro de su casa. Lo consiguió. Tocó el corazón de Dios. Dios hace el milagro. Provoca que Jesús lo visite en su casa. Pero cuando Jesús lo visita en su casa, no honra a Jesús en su casa. Muchos cristianos hoy en día están como Simón. Buscan los milagros. Conmueven el corazón de Dios. Dios en su bondad les hace el milagro. Dios en su bondad los visita en su casa, en esta casa. Y los visita y sienten bien bonito. Y dicen, ay, sentí fuego, sentí impresionante. Sentí paz, pude dormir, pude descansar, sentí lo que nunca. Sí, porque Jesús visitó tu casa. Pero inmediatamente después que visita tu casa, tú tienes que honrarle en tu casa. Y hay muchos que el Señor en este tiempo les está diciendo, entré a tu casa, te visité, no me diste beso, no me diste aceite, no me diste agua para mis pies. Tienes que entender algo. Clamamos para que el Señor Jesús visite nuestra casa. Pero veme a los ojos. No busques una visitación. Busca que Él habite. Busca que Él viva. Busca que Él permanezca. Señor Jesús les dijo a sus discípulos, vayan y donde pongan la planta de sus pies, que se establezca la paz del reino en ese lugar. ¿Por qué? Porque Jesús mismo entra a esa casa. Si la casa es digna, la paz del reino que llegó con ustedes quedará ahí. Pero si la casa no es digna, dense la vuelta, sacúdanse el polvo de sus pies y la paz, el reino que entró con ustedes, se irá con ustedes. En este tiempo el Señor Jesús está visitando muchas casas. Veme aquí, hazle así. En este tiempo el Señor Jesús está visitando mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Pero te voy a decir algo con mucho amor, iglesia.
pueden tener una visitación de Dios cuando están aquí. Porque la adoración provoca una visitación y el Señor visita su casa y sienten lo sobrenatural. Pero como no honran a Jesús en su casa, solo se quedó en una visitación. Y muchos de ustedes se conforman con la visitación y salen de aquí y ensucian su casa. Y puedes decir, los pastores no me ven. Es que nosotros no somos importantes. El que sí importa es el que te ve. No ensucies la casa del Señor. Y luego regresan aquí y dicen, es que ya no siento a Dios. ¿Cómo lo vas a sentir? Ya no te puede visitar porque ensuciaste la casa. Y escrito está, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Por eso aquí hay muchas personas que lo perciben, que los visita y otras que no. Y luego se victimizan y dicen, es que a mí no me ama. Es que te ama, por eso te trajo. No es que no te ame, es que te ama, pero lleva tiempo diciéndote, limpia tu corazón, mantén limpia la casa. No busques una visitación, busca que Él viva en tu casa. Hay diferencia entre el noviazgo y el matrimonio. Hay niveles. Cuando era novio de mi esposa, iba, la visitaba, íbamos a tomar un café, un helado, y de ahí me iba. Era una visitación. Pero cuando nos casamos ya no fue una visitación, ya tomamos la decisión de habitar juntos, de hacernos una sola carne. Y únicamente el compromiso trae intimidad. Sin compromiso no hay intimidad. Por eso en el noviazgo no hay intimidad, eso se llama fornicación. Solo hasta que hay compromiso, hasta que hay pacto, hay intimidad. Y el Señor bendice la intimidad en el matrimonio, porque ya hay pacto. Muchos de ustedes han buscado un noviazgo con Dios. Venir aquí, tener una visita de Él. Él es bueno y muchas veces, aunque vengan sucios en su casa, los limpia y luego los llena. Pero salen de aquí y hacen lo que no agrada a Dios. Luego dicen, ¿por qué será que ya no siento la presencia de Dios como antes? Algo está pasando en Kingdom. No, algo está pasando en tu corazón. Que lo ensucias y lo ensucias y lo ensucias. Repite conmigo. Bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpia tu corazón. Te voy a decir cuál es tu trabajo como cristiano. Limpia la casa.
Si tú tienes casa, si vives en una casa, es imposible, veme a los ojos, es imposible que la casa no se ensucie. De hecho, tú acabas de limpiar y de repente ya entró polvo, ya entró una pelusa. Y tu trabajo es limpiar y mantener limpia la casa, limpia la casa, limpia la casa. Nadie de aquí es perfecto. Tu casa se va a ensuciar. Pero así como se ensucia, tú la estás limpiando. Te voy a decir algo con mucho amor. Es una irresponsabilidad que tú vayas, ensucies tu casa, vengas acá y que le digas, Señor, limpia mi casa. Y Dios es tan bueno que lo hace, la limpia para luego llenarte. Pero limpiar la casa es responsabilidad tuya. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor? Sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Simón no habló. Simón no habló. Todo lo que pasó y esta exhortación que Jesús le dio, Simón no habló. Y muchos pueden decir, pues si no dijo nada. Pero dijo para sí mismo. O sea, aunque no habló, en su corazón ya estaba contaminado. Y el Señor conoce aún las intenciones del corazón. Entonces es responsabilidad limpiar la casa. Repite conmigo, desde adentro. De adentro para afuera. ¿Quién de aquí ha barrido su casa? Levante la mano. Y los que no, arrepiéntanse, porque todos tenemos que barrer. Y cocinar también, varón. Claro. Estamos para servir. Bueno, ¿quién ha barrido? A ver, dime algo. ¿Se barre de afuera hacia adentro de la casa? ¿O se barre de adentro de la casa hacia afuera? Se barre de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Te voy a decir algo. Los bebés nacen así. ¿Quién de aquí ha tenido hijos? Levante la mano. Varias. Dios les ama. A ver, dígame alguien algo. ¿Cómo fue? Un día iban caminando y de repente ¡pum! Salió el hijo. Así, un día caminé y ¡pum! Salió un hijo. ¿Pasó así? ¿Pasó así? ¿O hubo un proceso donde se consumó lo malo? Donde se consumó, en este caso, voy a hablar del pecado. Así como hay un proceso de consumación cuando viene un bebé, hay un proceso cuando se consuma el pecado, donde se une lo malo con la persona y empieza un proceso de gestación, y de repente, sale. ¿Qué pasó? Si se veía tan bien, ¿cómo le ve la panza? ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? Gente que cae en adulterio, fornicación. ¿Qué pasó? Pues ya estaban las miraditas, Entonces, repite conmigo. Sobre todas las cosas, debo guardar mi
corazón, porque de mi corazón mana la vida. Jesús es la vida. Si contamino mi corazón, Jesús ya no puede habitar en mí y por tanto no puedo manar vida, porque Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. Ya hablamos de los discípulos que por más que Jesús les dijo, no entendieron nada. Ya hablamos de Judas que se quiso hacer el buenito, pero por dentro, pura cosa mala. Ya hablamos de Simón, que es ese que recibió el milagro de Dios, que convenció a Jesús que por misericordia visitara su casa, pero una vez que visitó su casa, no honró su presencia en su casa. Ya hablamos de 2, 3, amén, amén. Pero hay una cuarta en esta historia. María. Te dije que te iba a decir qué exige Dios de la iglesia en este tiempo, qué exige de ti y de mí en este tiempo. Que tengamos un corazón como el que tuvo María. Quiero que entiendas algo. Ya estamos terminando. ¿Cómo? Donde Jesús estaba, o sea, Jesús estaba en medio de todos ellos. Y como donde Jesús estaba, había un Simón, había un Judas, había unos discípulos y había una María. O sea, ante la misma presencia de Dios, había 4 tipos de personas. Había Simones, había discípulos, había Judas Iscariote y había Marías. La Biblia dice que donde haya 2 o más reunidos, Dios está en medio de nosotros. Hoy en día, cuando se le busca verdaderamente, Jesús, el viernes ni siquiera pude terminar de predicar. Solo sentí de Dios hincarme y empecé a llorar. No pude terminar de predicar. No me pude subir al altar. Simplemente estaba aquí y veía en visión cómo Jesús se estaba moviendo y estaba caminando entre nosotros. Fue hermoso. Hermoso. Es que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Y donde hay 2 o más reunidos en su nombre, Él está en medio. Amén. Pero sigue habiendo, donde Él está en medio, sigue habiendo Simones, Judas, discípulos como aquellos y Marías. Te voy a decir algo. Varias de las veces que Jesús les dice a los suyos, a sus discípulos, a sus amigos, porque quiero que entiendas algo. Jesús llama a 12, pero no solo fueron 12 discípulos. Fueron 12 que Él llama como apóstoles, pero tenía muchos discípulos. De hecho, una vez predica tan fuerte que dice la Biblia que muchos de los discípulos volvieron atrás. Y Pedro le dice: Señor, qué palabra tan dura, ¿quién la podrá aguantar? Y le dijo: ¿tú también te quieres ir?
Y Pedro contesta: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Había más de 12 discípulos. Solo 12 fueron los apóstoles. Judas cayó y pusieron a otros. Muchos ponen cara de: ¿a poco? Lee la Biblia. El Señor ya le había dicho a sus discípulos, a sus cercanos, que iba a partir. Y la única que entendió fue María. De todos, solo María entendió. Y el Señor Jesús lo declara. Dice: es que esta mujer me está ungiendo para mi sepultura. Quiero que entiendas algo. María decide darle lo mejor. Decide conseguir el perfume más puro. Decide darle lo mejor. María decide darle así de: te doy lo mejor. Este es un año de trabajo. Pero en aquel entonces, los perfumes, los frascos de los perfumes, eran como de vidrio y se rompían de la punta. Se rompían de la punta para irlo dosificando a gotas. Pero María no lo rompe de la punta. María llega y quiebra todo. María está diciendo: no quiero que quede nada en este frasco. No quiero que quede nada en este perfume para mí. María está diciendo sin reservas: todo es para ti. Todo es para ti. Sin reservas, todo es para ti. No reservo nada para mí. Todo es para ti. Rompo el perfume, rompo el frasco, porque solo hay un propósito. Es para ti y para ti. No me voy a quedar nada para mí. No guardo nada. Rompo el frasco. Derramo el perfume. Te entrego todo. La única forma de que María estuviera segura de que no quedaba nada para ella era romper el frasco completo. ¡Pah! Todo es para ti. Te voy a ungir. O cae al piso, pero todo es para ti. Y no solo era el perfume, eran sus lágrimas. Era que toma sus cabellos con sus cabellos y sus lágrimas le enjuga los pies, le besa los pies. El romper el frasco solo es un símbolo profético,
pero físicamente y espiritualmente también María estaba totalmente rendida a Él. Sintiéndose una pecadora que necesitaba de la gracia y la misericordia de su Señor, a pesar de que sí era cercana a Jesús. La cercanía a Jesús le permitió ver cuánto lo necesitaba, cuán pecadora ella era ella comparada con él. Y hay algo hermoso aquí. Y el Señor Jesús, que todo lo sabe, reveló el corazón de Judas, reveló el corazón de Simón, pero también reveló el corazón de María. Porque dice, al que mucho se le perdona, mucho ama. Es que en el corazón de María siempre estuvo presente cuánto le perdonó Jesús. Cuando tú tienes presente cuánto te perdonó Jesús, de dónde te sacó Jesús, vas a tener un corazón agradecido. Solo una persona con un corazón totalmente agradecido, porque es consciente de lo que Jesús le perdonó. Solo alguien así puede romper el frasco. Solo alguien así puede derramar el perfume. Solo alguien así puede derramar la adoración y llorar a los pies de Jesús y besar los pies de Jesús. ¿Por qué a la iglesia hoy en día le cuesta tanto trabajo derramar el perfume? Porque quizás dicen, sí me hizo el milagro. Y por eso lo sigo, por lo que me dio, a ver si me da más. Y el corazón está como el de Simón. O el corazón está como el de Judas, que ya se te olvidó de dónde te sacó y ahora te sientes el muy bueno. O el corazón está como el de los discípulos, que el Señor ha dado tanta palabra que cuando viene el cumplimiento no te das cuenta que llegó el tiempo del cumplimiento. Solo alguien que está consciente de todo lo que Jesús le perdonó es alguien que puede tener ese corazón. ¿Qué demanda el Señor en este tiempo? Ese corazón. Regresa al primer amor, dice. No olvides de dónde te saqué, dice. El viernes pasó algo hermosísimo en mi relación con Dios, porque Jesús estaba aquí, yo estaba aquí hincado, estaba llorando y le dije, Señor, yo no tengo nada para darte, no tengo nada para ofrecerte,
no soy nada, no soy nadie. Le decía, pero Señor, recibe esta adoración, por favor. Y que esta adoración sea como una unción a tus pies. Que esta adoración sea como un perfume a tus pies. No es nada. Y le decía yo en mi diálogo interno, le decía, Señor, yo soy muy poco para poder ungir al menos tus pies. ¿Cómo puedes ungir los pies de Dios? ¿Cómo puedes ungir al Rey de Reyes, al Señor de Señores? Yo le decía, tú eres tan grande, yo tan pequeño. Solo quiero ungir tus pies, ungirte a ti. Pero tú me has ungido a mí, como yo te puedo ungir a ti. Y el Señor me mostró, el día de ayer me contestó y me mostró este pasaje. Y me mostraba que Él permitió ser ungido por esa mujer. En ese tiempo, la unción con aceite solo se usaba para tres cosas. Ungir reyes para su gobierno, en la consagración de los sacerdotes, y en la sepultura. El Señor me hablaba ayer y me decía, a Él no lo ungieron los del Sanedrín, los sumos sacerdotes, no. Lo ungió esta mujer y le estaba dando en una unción, reconociendo que es Rey de Reyes, reconociendo que es el único y sumo sacerdote, y ungiéndolo para la sepultura. Solo personas con esas características en el corazón pueden ungir los pies de Jesús. ¿Te imaginas que Él nos ama tanto que nos permite ungirle? Dios está buscando en este tiempo gente con ese corazón.